Ya no sirves para nada, mamá. Vendiste tu terreno y ahora eres solo una carga. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de mi propio hijo, mientras me miraba con un desprecio que nunca antes había visto en sus ojos. En ese instante sentí que el aire me faltaba, como si alguien hubiera apretado mi pecho con fuerza, negándome hasta el derecho de respirar. Lo peor no fue lo que dijo, sino la seguridad con la que lo pronunció, como si realmente creyera que mi vida ya no tenía valor. La escena ocurrió en la sala de su casa, esa que yo misma ayudé a levantar cuando él se casó. Recuerdo que entonces vendí algunas de mis pocas joyas y presté mis manos gastadas para pintar paredes, clavar maderas y hasta coser las cortinas que cubren sus ventanas. Pero esa tarde, en lugar de gratitud, lo que recibí fue rechazo. Me quedé sentada en una silla de madera, con las manos entrelazadas sobre mi falda, intentando contener el temblor que me recorría los dedos. Mi nuera estaba parada detrás de él, con los brazos cruzados y una media sonrisa que no alcanzaba a disimular su satisfacción. Ya hiciste tu parte, mamá. Ese terreno era lo único que podías aportar y ya lo entregaste. Ahora lo que necesitamos es que entiendas que las cosas han cambiado, añadió ella, con un tono dulce en apariencia, pero envenenado por dentro. Sentí que cada palabra me atravesaba como un cuchillo frío, lento, certero. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría por la boca. Miré alrededor buscando algún rincón de consuelo, pero lo único que encontré fue la indiferencia de mis propios nietos, que jugaban en la alfombra sin prestarme atención. ¿Cómo podían ellos saber el peso de aquellas palabras? ¿Cómo imaginar que su abuela, la misma que les preparaba galletas y los arrullaba con canciones antiguas, estaba siendo desterrada en silencio de la vida familiar? En mi mente apareció el recuerdo de aquel terreno que durante años fue mi orgullo. Era pequeño, sí, pero estaba lleno de vida. Los árboles de mango que daban sombra en verano, la tierra húmeda que mis manos araron tantas veces, la casa de adobe que, aunque humilde, me dio techo cuando todo parecía perdido. Ese terreno había sido mi refugio, mi raíz, mi herencia más valiosa. Y aún así, lo vendí sin dudar, porque pensé que ayudando a mis hijos a saldar sus deudas encontraría en ellos gratitud, respeto, cariño. Nunca imaginé que esa decisión se convertiría en la excusa perfecta para descartarme. ¿Una carga? Repetí para mis adentros, sin atreverme a decirlo en voz alta. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos, pero no les di el gusto de verlas caer. No, me quedé en silencio, como tantas veces lo hice en la vida, tragándome la humillación para no encender más el fuego de su desprecio. La tarde caía lentamente, y por la ventana se filtraba una luz anaranjada que pintaba la sala de tonos cálidos. Ironía cruel, el sol iluminaba la habitación como si todo estuviera en calma, mientras dentro de mí un huracán destrozaba cada rincón de mi ser. Escuchaba el tic-tac del reloj colgado en la pared, ese que alguna vez fue mío, y cada segundo parecía burlarse de mí, recordándome que el tiempo no perdona ni a las madres más sacrificadas. Lo que necesitamos ahora es espacio, tranquilidad. Usted debería entenderlo. A su edad ya no es bueno que esté lidiando con problemas. Podría ir a vivir con alguna de sus hermanas, ¿no?, insistió mi nuera, alzando una ceja, convencida de que su propuesta era sensata. Quise responderle que yo ya no tenía hermanas vivas, que los pocos familiares que me quedaban estaban lejos y con sus propias batallas. Quise gritar que yo había dado mi vida entera para que ellos no carecieran de nada, pero me quedé muda. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que ni el aire podía atravesarlo. Y en ese silencio, mi hijo asintió con aprobación, como si las palabras de su esposa fueran también su sentencia final. Recordé entonces los días en que él era un niño, cuando lo llevaba de la mano a la escuela, con los zapatos gastados pero el corazón lleno de sueños. Recordé las noches de fiebre en que lo cuidaba sin dormir, las veces que me partí la espalda lavando ropa ajena para comprarle cuadernos, los sacrificios que nadie vio ni aplaudió. ¿Era este el resultado? Escuchar de su propia boca que ya no sirvo para nada. El dolor se mezclaba con un extraño vacío. Una parte de mí quería levantarse y salir corriendo, no mirar atrás. Otra parte se aferraba a la esperanza absurda de que mis palabras pudieran hacerlo recapacitar, pero sabía que no sería así. Lo vi en sus ojos. Ya habían tomado una decisión.
Me quedé mirando mis manos, esas manos arrugadas y manchadas por los años, que un día fueron fuertes para cargar sacos de maíz, para abrazar a mis hijos, para levantar paredes y hornear pan. Ahora temblaban, sí, pero no por debilidad física. Temblaban por la impotencia, por la rabia contenida, por el miedo a quedarme sola. El murmullo de la televisión encendida llenaba los silencios incómodos. En la pantalla alguien reía en un programa de concursos, como si el mundo entero estuviera feliz menos yo. ¡Qué contraste tan cruel! Afuera, la vida seguía su curso. Adentro, la mía parecía quebrarse sin remedio. Me levanté despacio, porque las rodillas ya no me responden como antes, y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie dijo, «Quédate, mamá, lo resolveremos juntos». No, lo único que escuché fue el suspiro de alivio de mi nuera y el crujir de la silla cuando mi hijo se recostó satisfecho. Abrí la puerta y la brisa fría de la tarde me golpeó el rostro. Cerré los ojos un segundo, intentando que ese aire fresco limpiara la amargura que se me acumulaba en el pecho. No funcionó. La herida estaba demasiado profunda. No supe cuánto caminé ni a dónde iba. Solo sé que, con cada paso, las palabras «ya no sirves para nada» resonaban como un eco interminable en mi cabeza. Me dolían más que cualquier enfermedad, más que cualquier golpe, porque no venían de un extraño, sino de aquel por quien yo hubiera dado la vida sin pensarlo. Esa noche, al regresar a mi cuarto, me senté en la cama con la espalda encorvada y el alma hecha pedazos. Las sombras de la lámpara titilaban en las paredes, acompañando mi soledad. Y mientras me abrazaba a mí misma para no desmoronarme, me hice una promesa silenciosa. Aunque ellos me vean como inútil, aunque me quieran fuera de sus vidas, yo no permitiré que me quiten también la dignidad. No sabía cómo ni cuándo, pero dentro de mí nació una fuerza que no esperaba. Una pequeña chispa de algo que, aunque débil, me recordó que aún estoy viva. Y esa chispa me empujó a esperar, a guardar silencio por ahora, porque, de algún modo, la vida todavía tenía algo más que mostrarme. Y así, con el corazón desgarrado, pero los ojos bien abiertos, me quedé en medio de la oscuridad, preguntándome qué sería de mí al amanecer. A veces me pregunto en qué momento todo cambió. Si cierro los ojos, todavía puedo ver a mis hijos de pequeños, corriendo descalzos en el patio de tierra, riéndose a carcajadas mientras yo los perseguía con un balde de agua para refrescarlos en los días de calor. No teníamos lujos, pero nunca nos faltó lo esencial: comida caliente, un techo humilde y, sobre todo, el cariño que intenté sembrarles desde que nacieron. Cada uno de esos recuerdos me duele ahora, porque contrasta demasiado con la frialdad que me muestran en este presente. Me quedé viuda cuando mis hijos aún eran chicos. Mi marido se enfermó de repente, y aunque hice lo imposible para cuidarlo, la muerte se lo llevó antes de tiempo. Esa fue la primera vez que sentí el peso verdadero de la soledad, pero también fue el momento en que me prometí a mí misma que nada ni nadie me impediría sacar a mis hijos adelante. Me levantaba antes del amanecer, cuando el gallo todavía no cantaba, para prepararles algo de desayuno y dejarlos listos para la escuela. Después salía a trabajar, lavaba ropa ajena, limpiaba casas, vendía tamales en la plaza. Cualquier cosa servía con tal de que ellos tuvieran zapatos en los pies y cuadernos en sus mochilas. Recuerdo especialmente los inviernos. Mis manos se agrietaban de tanto fregar ropa con agua helada y muchas noches me quedaba con los dedos entumecidos, incapaz de doblarlos bien. Pero cuando veía a mis hijos durmiendo abrigados con las mantas que yo misma cosía, todo sacrificio cobraba sentido. Nunca me quejé, nunca les hice sentir que me faltaba algo. Quería que crecieran con la certeza de que eran amados, aunque el mundo pareciera injusto. Con el tiempo crecieron. Mi hijo mayor fue el primero en casarse, y aunque yo no tenía mucho, ayudé a costear la boda. Vendí un par de animales que me quedaban, y con ese dinero pude pagar parte del banquete. Su esposa, la que ahora me mira con desprecio, en aquel entonces parecía agradecida. Recuerdo que me dijo: «Sin usted, nada de esto sería posible». Lo dijo con una sonrisa que hoy sé que era solo fachada. En el fondo, nunca le gusté. Siempre sintió que mi presencia era una sombra incómoda en su nueva vida de recién casada. No le gustaba que yo opinara, ni siquiera en cosas pequeñas.
Si sugería una receta o una forma distinta de ordenar la casa, me respondía con frases cortantes, como si mi voz no tuviera derecho a sonar. Mi otro hijo, el menor, siempre fue más callado. Desde niño se refugiaba en sus libros y yo me enorgullecía de que quisiera estudiar. Hice todo lo posible para que terminara la preparatoria, aunque muchas veces no sabía de dónde iba a sacar para las inscripciones. A veces iba a trabajar a casas de familias más ricas y cuando veía a esos niños con todo servido, me llenaba de tristeza, pero también de determinación. Mis hijos merecían una oportunidad, aunque yo me partiera el alma para dársela. Cuando llegaron los nietos, mi corazón volvió a latir con fuerza renovada. Cada sonrisa de ellos era un regalo. Pasaba tardes enteras contándoles cuentos, enseñándoles canciones antiguas o simplemente sosteniéndolos en mis brazos hasta que se quedaban dormidos. Para mí esos momentos eran tesoros. Creí que mis hijos, al verme cuidando de los pequeños con tanto amor, recordarían todo lo que yo había hecho por ellos y me tendrían siempre en cuenta. Pero estaba equivocada. Con el tiempo comenzaron a dar por sentado mi presencia, como si fuera una obligación y no una entrega voluntaria. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba de los nietos y en lugar de agradecimiento recibía indiferencia. Nunca olvidaré una vez en que me enfermé de gripe. Estaba tan débil que apenas podía levantarme de la cama. Pensé que alguno de ellos vendría a prepararme una sopa, a preguntarme cómo me sentía. En lugar de eso, escuché a mi nuera decirle a mi hijo que yo exageraba para llamar la atención. Me dolió más ese comentario que la fiebre que me consumía. Esa fue una de las primeras señales claras de que, para ellos, yo ya no era la mujer fuerte que los sostuvo tantos años, sino alguien molesto, alguien que ocupaba espacio. A pesar de todo, yo seguía ayudándolos. Cada vez que había un problema económico, ahí estaba yo. Si faltaba dinero para la colegiatura de los niños, vendía lo poco que tenía guardado. Si había que comprar muebles nuevos, aportaba de mis ahorros. Todo lo hacía pensando que algún día, cuando yo no estuviera, ellos tendrían recuerdos buenos de mí, que no podrían decir que no los apoyé. Pero me equivoqué otra vez. Mis sacrificios nunca bastaron, nunca fueron suficientes para llenar el vacío de su ambición. El terreno que vendí fue el mayor de mis sacrificios. Lo había conservado durante años, incluso después de la muerte de mi marido. Era como un pedazo de él que me acompañaba, porque juntos lo habíamos trabajado, sembrado y soñado con construir una casita más grande algún día. Pero cuando mis hijos me dijeron que estaban en aprietos, no lo dudé. Les dije que lo vendería para ayudarlos, pensando que eso los aliviaría, que me verían como el sostén que siempre fui. Ese terreno no solo representaba dinero, representaba mi historia, mi esfuerzo, mi raíz, y sin embargo, lo entregué sin mirar atrás, confiando en que la unión familiar era más valiosa. Nunca imaginé que esa decisión se convertiría en la excusa para apartarme. En cuanto el terreno dejó de estar en mis manos, mi lugar en la familia comenzó a desmoronarse, como si mi valor estuviera medido por lo que poseía y no por lo que había dado. Y así fue como me escuché a mí misma convertida en una carga. A veces me descubro mirando las fotografías viejas. En una de ellas estamos todos juntos en una Navidad, alrededor de una mesa que yo misma adorné con velas y flores. Mis hijos sonríen, los nietos ríen y yo aparezco en el centro, con la mirada llena de orgullo. Al compararlo con el presente, siento que esa imagen pertenece a otra vida, a otra familia que ya no existe. La distancia entre lo que éramos y lo que somos ahora es tan grande que parece un abismo imposible de cruzar. He tratado de entenderlos, de justificar sus acciones. Quizás la presión de las deudas, las dificultades de la vida, el cansancio, pero en mi corazón sé que nada justifica despreciar a una madre, mucho menos a una que lo dio todo. Me pregunto qué sembré mal, en qué momento se torcieron los caminos, pero al mismo tiempo me repito que yo hice lo que debía hacer: cuidar, amar, sostener. Si ellos decidieron olvidar, no es culpa mía. En las noches, mientras me arropo sola en mi cama, repaso cada recuerdo, cada gesto de ingratitud, cada palabra hiriente, y siento que la vida me está preparando para algo más, que estas heridas, lejos de debilitarme, están forjando en mí una resistencia que aún no comprendo del todo, porque aunque me duele, aunque me siento abandonada,
algo dentro de mí me dice que lo peor aún está por venir. Después de aquella tarde en que escuché a mi hijo decirme que ya no servía para nada, intenté convencerme de que quizá había exagerado, que el enojo o el cansancio lo habían llevado a decir esas palabras tan duras. Me repetía a mí misma que las familias pasan por altibajos y que con un poco de paciencia las cosas volverían a la normalidad. Me aferré a esa idea como quien se aferra a una tabla en medio del mar, aunque por dentro algo me susurraba que la marea apenas comenzaba a agitarse. Los días que siguieron parecían, en apariencia, normales. Me levantaba temprano, preparaba café, barría el patio y me sentaba a desgranar frijoles mientras escuchaba el murmullo lejano de la radio. La casa olía a tortillas recién hechas y a jabón de ropa, igual que siempre. Mis nietos corrían de un lado a otro, llenando el aire de risas y gritos infantiles. Desde afuera, cualquiera habría dicho que éramos una familia unida, con la rutina de todos los días. Pero detrás de esa fachada, las grietas comenzaban a abrirse. En una de esas mañanas, mientras servía el desayuno, escuché a mi nuera decirle a mi hijo: «Mira, ya está sirviendo de más otra vez. No entiende que ya no puede estar gastando así como antes. Todo lo que teníamos lo vendió en ese terreno y todavía se da el lujo de preparar comida para todos». Lo dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo alcanzara a oírlo. Sentí un nudo en la garganta mientras acomodaba los platos en la mesa. Nadie me defendió, ni siquiera mi hijo. Se quedó callado, tomando su taza de café, como si esas palabras fueran verdad. Yo me limité a sonreír y a fingir que no había escuchado. Les serví con la misma dedicación de siempre, aunque las manos me temblaban. En mi interior la herida se abría un poco más, porque no era solo el comentario sobre la comida, era la manera de recordarme que ya no era yo quien decidía, que mi generosidad se había convertido en un estorbo. Las comidas familiares se volvieron escenarios silenciosos de pequeñas humillaciones. Un domingo preparé mole, ese platillo que siempre había sido el favorito de mi hijo desde niño. Pasé horas moliendo los chiles y cuidando el fuego, esperando ver en su rostro la misma sonrisa de antes. Pero cuando serví los platos, mi nuera lo probó y, con un gesto de disgusto, dijo: «Está muy picoso, los niños no van a poder comer. Debería aprender a cocinar cosas más suaves. Ya no estamos para andar batallando con comidas pasadas de moda». Me mordí los labios para no responder, y mi hijo apenas levantó la vista de su celular para asentir. Los nietos, sin malicia, repitieron lo mismo. «Sí, abuela, pica mucho». Esa frase, salida de sus bocas inocentes, me atravesó como un cuchillo. No era culpa de ellos, solo repetían lo que escuchaban en casa. A veces intentaba integrarme en sus conversaciones, pero me encontré cada vez más invisible. En las tardes, mientras ellos hablaban de proyectos, de deudas, de negocios, yo me quedaba sentada en un rincón, tejiendo en silencio. Si preguntaba algo, me respondían con frases cortas, como si interrumpiera un asunto importante. Una vez escuché a mi nuera susurrar: «Siempre quiere opinar, pero ya no entiende cómo funcionan las cosas». Me dolió, porque toda mi vida me había dedicado a entender, a resolver, a sostener, y ahora me relegaban a un lugar donde mi voz ya no tenía peso. Mis nietos, que antes corrían hacia mí para pedirme cuentos o canciones, empezaron a buscarme menos. Recuerdo una tarde en que uno de ellos me dijo: «Mi mamá dice que ya estás viejita y que no puedes jugar mucho». Lo dijo con la inocencia propia de su edad, pero esas palabras me hicieron sentir como si de pronto me hubieran puesto un muro entre ellos y yo. Sonreí y fingí que estaba cansada, pero por dentro me desmoronaba. La rutina siguió así. Yo cocinaba, limpiaba, ayudaba en todo lo que podía, pero cada gesto mío parecía interpretarse como una molestia. Si barría, mi nuera me decía que levantaba polvo. Si doblaba la ropa, la volvía a acomodar porque no estaba bien hecha. Si intentaba dar un consejo, me respondían que los tiempos habían cambiado. Poco a poco, fui sintiendo que ya no pertenecía a mi propia familia, que estaba de más en cada rincón de la casa que alguna vez ayudé a levantar. Un día me animé a preguntarles si querían que los acompañara a la fiesta de cumpleaños de un pariente cercano. Siempre había estado en esas reuniones, preparando comida, decorando, cuidando a los niños. Pero esta vez, mi hijo me respondió:
«Mamá, mejor descansa. Es mucho para ti. Nosotros podemos ir solos», me lo dijo con una sonrisa que pretendía ser amable, pero su mirada evitaba la mía. Comprendí entonces que no querían que yo fuera. Esa noche me quedé sola, escuchando desde la ventana el eco lejano de la música y las risas que llegaban de la fiesta. Por primera vez en años, sentí lo que era no ser parte de mi propia familia. En medio de todo esto, había momentos en que intentaba convencerme de que exageraba. Me decía que quizá eran solo malentendidos, que la vida moderna hacía a los hijos más fríos, más prácticos, pero las señales se acumulaban. La indiferencia de mi hijo, los comentarios punzantes de mi nuera, las repeticiones inocentes de mis nietos. Cada detalle era una piedra más sobre mi espalda cansada. Una tarde, mientras tejía en silencio, escuché a mi hijo y a su esposa hablar en la cocina. No sabían que yo estaba cerca. Ella le decía: «Tenemos que pensar en nuestro futuro, no en estar cargando con responsabilidades que ya no nos corresponden». Él asintió, y aunque no mencionaron mi nombre, supe que hablaban de mí. Ese fue el instante en que entendí que lo que yo había considerado pequeñas molestias o descuidos no eran casualidad, eran parte de algo más grande, de una decisión que ya estaba creciendo en sus corazones: apartarme por completo. Me quedé sentada con el tejido en las manos, sin mover un punto más, sintiendo un frío que me recorrió la espalda, porque si eso era apenas el comienzo, temía descubrir lo que vendría después. Al principio pensé que las pequeñas humillaciones se quedarían en eso, en detalles que podía ignorar, en silencios incómodos que terminarían por desvanecerse, pero estaba equivocada. Muy pronto, esas grietas comenzaron a ensancharse, y lo que antes eran comentarios en voz baja se transformó en desprecios abiertos, lanzados sin pudor frente a otros. Fue entonces cuando comprendí que lo que vivía ya no era una simple etapa difícil, sino un camino que me arrastraba directo a una humillación mayor. Una tarde, vinieron unos vecinos de visita. Se habían enterado de que había vendido mi terreno y querían saber cómo me encontraba. Mientras compartíamos un café en el comedor, uno de ellos me preguntó: «¿Y usted, doña, qué hará ahora que ya no tiene esa tierra?». Yo iba a responder, pero mi nuera se adelantó con una sonrisa fría. «¿Nada? ¿Qué va a hacer? Ya no tiene por qué preocuparse de nada. Nosotros nos hacemos cargo de todo». Su tono era amable en apariencia, pero sus palabras me redujeron a la nada. Los vecinos me miraron en silencio, incómodos, como si hubieran presenciado un golpe disfrazado de broma. Yo apreté la taza entre mis manos para no dejarla caer y respondí con una sonrisa forzada. Sentí las mejillas arder, como si todos pudieran ver mi vergüenza. Otra vez, durante una comida familiar, preparé un guiso de lentejas, de esos que siempre nos habían acompañado en tiempos de escasez y abundancia. Mis nietos lo probaron y uno de ellos, sin malicia, exclamó: «Mamá dice que tú siempre cocinas comida de pobres». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar toda la casa. Mi hijo me miró, nervioso, pero no corrigió a su esposa ni a su hijo. Se limitó a agachar la cabeza. Yo sonreí y dije que las lentejas eran comida de fuerza, pero por dentro sentí que algo se rompía. No eran los niños los culpables, era lo que escuchaban en su propia casa, lo que salía de sus bocas inocentes. Las humillaciones empezaron a volverse más descaradas cuando había invitados. Recuerdo que una prima mía vino desde lejos para visitarme. Estaba feliz de verla, porque hacía tiempo que no compartíamos juntas, pero apenas se sentó a la mesa, mi nuera tomó la palabra. «Aquí la señora ya no hace nada, solo pasa el tiempo sentada. Todo lo mantenemos nosotros», lo dijo frente a todos, con una naturalidad cruel, como si quisiera dejar claro que yo era una carga inútil. Mi prima me miró con lástima, y esa mirada me dolió más que las palabras. No quise contradecirla delante de todos, porque sabía que solo lograría empeorar la situación. Así que me limité a morder el pan en silencio, tragando más que comida, tragando humillación. También comenzaron a aparecer las discusiones por dinero. Un día, mientras estaba en la cocina, escuché a mi hijo decirle a su esposa: «Mamá todavía guarda algo, ¿no? Seguro que tiene un poco de dinero escondido». Ella respondió: «Si lo tiene, debería dárnoslo. Al fin y al cabo, todo lo que tenemos es gracias a nosotros. ¿Para qué quiere guardar nada si ya no necesita nada?».
Me quedé helada, como si me hubieran descubierto un secreto que ni siquiera existía, porque lo cierto es que lo poco que había guardado lo usaba para mis medicinas, para algún regalo sencillo a mis nietos, pero al escucharlos, entendí que ya me veían como un banco al que se le podía exprimir hasta la última moneda. Al poco tiempo empezaron a presionarme con papeles. Mi nuera me mostró unos documentos y me dijo: «Es solo una firma para dejar todo en orden. Usted sabe, por si pasa algo. Así ya no habrá problemas con los bienes de la familia». Yo los miré con cuidado y aunque no entendía bien lo que decían, sentí un escalofrío. Mi hijo me dijo que confiara, que solo eran trámites, pero mi instinto me gritaba que no debía hacerlo. Me negué con suavidad, diciendo que necesitaba tiempo para pensar. La mirada de mi nuera se endureció y desde ese día el ambiente se volvió aún más hostil. Ya no eran solo palabras. Ahora había una presión silenciosa, una exigencia de que entregara lo poco que me quedaba. La crueldad empezó hasta a hacerse pública de maneras más hirientes. Una vez fuimos invitados a la casa de unos compadres. Allí, entre risas y copas, alguien preguntó cómo estaba yo. Mi hijo, con un tono ligero, respondió: «Bien, ahí está, aunque ya no ayuda mucho. Pero ya hizo su parte, ¿no?». Todos rieron como si fuera un chiste inocente. Yo también sonreí, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. Era como si mi vida se hubiera reducido a un recuerdo, como si ya no tuviera valor en el presente. Esa noche lloré en silencio, con la almohada apretada contra mi cara para que nadie me oyera. Las cosas llegaron a tal punto que incluso dentro de mi propia casa me empecé a sentir como una invitada indeseada. Si me sentaba en la sala a ver televisión, mi nuera apagaba el aparato diciendo que gastaba demasiada luz. Si entraba a la cocina, encontraba la alacena cerrada con llave. Si me levantaba temprano para preparar el desayuno, me decían que mejor no lo hiciera, que solo estorbaba. Poco a poco fui siendo arrinconada por en mi cuarto, como si mi lugar se hubiera reducido a 4 paredes. Allí pasaba horas tejiendo, rezando, escuchando el tic-tac del reloj que se burlaba de mi soledad. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, escuché a mi nuera hablar por teléfono con alguien. No me vio, pero sus palabras me helaron. Es cuestión de tiempo. Ella no tiene a dónde ir y tarde o temprano va a tener que ceder. No puede vivir eternamente con nosotros. Sentí que las piernas me temblaban, que el suelo se movía bajo mis pies, porque comprendí que ya no se trataba solo de palabras hirientes ni de desprecios. Estaban planeando algo más, algo que me arrancaría lo poco que aún me quedaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando los ruidos de la casa, el respirar de los niños, los pasos de mi hijo al ir al baño. Y mientras tanto, mi corazón latía con un miedo creciente, porque ya no era una sospecha. Sabía que lo que venía sería mucho peor que todo lo que había soportado hasta entonces. Una humillación mayor estaba en camino, y yo, aunque agotada, tendría que enfrentarlo. El día que más me marcó llegó sin previo aviso, aunque en el fondo sabía que tarde o temprano algo así iba a suceder. Fue un domingo, de esos en que toda la familia se reunía para celebrar el cumpleaños de uno de mis nietos. Yo había pasado la semana entera tejiendo un suéter para él, pensando en el frío que ya empezaba a sentirse por las noches. Mientras mis dedos arrugados tejían cada puntada, recordaba cuando mi hijo era pequeño y yo le hacía ropa con la poca lana que conseguía, solo para que no pasara frío. Ese suéter era más que un regalo, era un pedazo de mi amor convertido en hilo. Cuando llegamos al salón donde habían organizado la fiesta, todo estaba decorado con globos y serpentinas. La música sonaba fuerte, los niños corrían de un lado a otro y el aroma de la carne asada se mezclaba con el de los pasteles. Yo llevaba el suéter doblado en una bolsita de papel, lista para entregarlo en el momento oportuno. Quería ver la sonrisa de mi nieto al recibirlo. Quería sentir que, al menos para él, todavía era importante. Me senté en una mesa apartada, porque nadie me indicó dónde debía ubicarme. Los demás adultos se agruparon alrededor de mi hijo y su esposa, comentando sobre la decoración, los regalos, el menú. Yo escuchaba las risas y las conversaciones como si vinieran de muy lejos, aunque estaban a unos metros de mí. Mis nietos apenas se acercaban. Estaban ocupados jugando con los demás niños. En un momento, me levanté y caminé hacia el centro con la bolsita en las manos.
Mi corazón latía fuerte, como si presentara un discurso frente a una multitud. Llamé suavemente a mi nieto y le extendí el suéter. «Te lo hice con mucho cariño, mi amor», le dije sonriendo. Él lo tomó, pero apenas lo miró. Fue entonces cuando mi nuera, con esa voz que siempre usaba para exhibirme, comentó en voz alta: «Ay, suegra, siempre con esas cosas pasadas de moda. Los niños ya no usan eso. ¿No ve que ahora se visten diferente? Mejor hubiera comprado algo útil en la tienda». Las palabras se clavaron en mi pecho. Sentí cómo la gente alrededor volteaba a mirarme. Algunos sonrieron con incomodidad, otros se hicieron los distraídos. Mi nieto, confundido, dejó el suéter sobre una silla y salió corriendo a jugar. El silencio que quedó en ese instante me resultó insoportable. Quise desaparecer. Me regresé a mi mesa, pero apenas había dado unos pasos cuando escuché la risa de alguien que murmuró: «Pobrecita, ya no sabe ni qué regalar». Mis piernas temblaban. Apenas podía sostenerme. Me senté de nuevo, clavando la mirada en el mantel de plástico lleno de manchas, tratando de contener las lágrimas. Me mordí los labios hasta sentir sabor a sangre, porque no quería llorar frente a todos. El colmo llegó cuando sirvieron la comida. Habían preparado varias mesas largas, pero cuando quise sentarme en una de ellas, mi nuera me detuvo. «No, suegra, allá siéntese. Esa mesa es para los invitados». Señaló una mesa pequeña en la esquina, cerca de la puerta, donde no había nadie más. Todos escucharon. Nadie dijo nada, ni siquiera mi hijo. Vi cómo se acomodaba con su esposa y los demás, riendo y sirviéndose carne, mientras yo caminaba hacia aquella mesa como una intrusa en su propia familia. La silla estaba coja y fría. El plato que me pusieron tenía menos comida que los demás, como si hasta en eso quisieran recordarme que ya no merecía lo mismo. Desde mi rincón observaba a todos disfrutar, levantar copas, brindar. Escuchaba las carcajadas que se mezclaban con la música y me sentía como una sombra olvidada. Cada vez que alguien me miraba, apartaba la vista rápidamente, como si yo representara una incomodidad. Me quedé mirando a mi hijo, esperando que en algún momento se levantara y viniera a sentarse conmigo, o al menos me invitara a su mesa. Pero no lo hizo. Estaba demasiado ocupado conversando con sus amigos, orgulloso de mostrar a su familia, sin darse cuenta de que su madre estaba arrinconada como un estorbo. En sus ojos ya no quedaba ni rastro del niño que alguna vez me abrazaba fuerte diciendo que yo era su refugio. Quise levantarme y marcharme, pero el orgullo me lo impidió. No quería darles el gusto de verme derrotada en ese instante, así que me quedé allí, con la espalda recta, tragando mi dolor bocado a bocado. El suéter seguía olvidado en la silla donde lo había dejado mi nieto, arrugado, sin importancia. Ese pedazo de mí mismo convertido en lana se quedó abandonado, como yo. Cuando trajeron el pastel, llamaron a todos a cantar. Yo me acerqué lentamente para unirme al coro, pero alguien me empujó suavemente hacia atrás para que no estorbara en la foto. Me quedé detrás, apenas alcanzando a ver las velas encendidas. Escuché las risas, los gritos de los niños pidiendo rebanadas, los aplausos cuando el pequeño sopló las velas. Y yo, en silencio, con el corazón hecho pedazos, aplaudí también desde las sombras. Al final de la fiesta, nadie me agradeció por estar allí. Nadie mencionó mi regalo. Nadie me preguntó si había comido suficiente. Simplemente recogieron las cosas, se despidieron entre ellos y me dejaron salir por la puerta como a cualquiera. Mi hijo apenas me dio un beso en la mejilla, distraído, mirando hacia otro lado. Esa noche, de regreso a mi cuarto, me senté en la cama y dejé que las lágrimas salieran sin freno. Lloré como no lo hacía desde la muerte de mi marido. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, con la garganta seca y los ojos hinchados. Me sentí vacía, rota, invisible. En ese momento comprendí que había perdido lo más valioso: el respeto de mis hijos, el cariño de mis nietos, el lugar en la familia que tanto me había costado construir. Nunca me había sentido tan sola, ni cuando me quedé viuda, ni cuando trabajaba bajo la lluvia con las manos heladas, porque esta soledad era distinta. Era la soledad de estar rodeada de mi propia sangre y sentir que no pertenecía. Era el abandono disfrazado de indiferencia, la humillación envuelta en sonrisas falsas. Me quedé abrazada a la almohada, deseando que el dolor me durmiera para no seguir pensando.
y mientras la oscuridad llenaba la habitación, comprendí que había tocado fondo, que ya no quedaba nada de la madre orgullosa, de la mujer fuerte, de la abuela querida. Solo quedaba una sombra que aprendía a vivir con la humillación más grande de su vida. Y sin embargo, en medio de ese vacío, un pensamiento helado me recorrió el alma. Si habían sido capaces de hacerme eso frente a todos, ¿qué más serían capaces de hacer conmigo después? Después de aquella fiesta, regresé a mi cuarto sintiéndome más vacía que nunca. Pasé la noche llorando, con la cara hundida en la almohada, hasta que el amanecer me sorprendió con los ojos hinchados y la garganta seca. Pensé que no tenía ya razones para levantarme, que mi vida se había convertido en un simple adorno olvidado en la esquina de una casa que ya no me pertenecía, aunque yo la había ayudado a construir. Los días siguientes fueron grises. Me movía como un fantasma entre las habitaciones, haciendo lo justo para no estorbar, para no ser notada. Dejé de preparar comidas, de tejer regalos, de contar cuentos a mis nietos. Había comprendido que cada gesto mío era motivo de burla, cada intento de cariño era rechazado, así que me recogí en mí misma, como una flor marchita que cierra sus pétalos para no ser dañada más. Y sin embargo, en medio de ese silencio, comenzaron a surgir recuerdos que yo había enterrado. No sé si fue la voz de mi esposo en mis pensamientos o simplemente el corazón buscándome un refugio para no morir del todo. Recordé aquella vez en que, antes de enfermar, me tomó de la mano y me dijo: pase lo que pase, no permitas que nadie te arrebate tu dignidad. La pobreza se sobrevive, la soledad también, pero perder la dignidad es como perder el alma. En ese momento no entendí la magnitud de esas palabras, pero ahora me resonaban como un eco que no me dejaba en paz. Miraba mis manos, arrugadas y manchadas por los años, y pensaba que esas mismas manos habían levantado paredes, habían arado tierra, habían criado hijos. ¿Cómo era posible que ahora me hicieran creer que estaban vacías? La humillación me dolía, sí, pero en el fondo también me encendía una chispa de rabia, una chispa pequeña, tímida, pero suficiente para recordarme que aún estaba viva. Una mañana, mientras ordenaba mis cosas, encontré una caja vieja al fondo del armario. Dentro había papeles amarillentos, fotografías en blanco y negro, cartas de mi marido. Entre todo eso, apareció un sobre doblado con un sello casi borrado. No quise abrirlo todavía, pero al sostenerlo en mis manos sentí un extraño peso, como si guardara dentro algo más que papel. Lo volví a guardar con cuidado, aunque desde entonces no dejó de rondar en mis pensamientos. También recordé algo que mi hijo me había dicho años atrás cuando apenas se casaba. Mamá, usted no se preocupe, lo que es suyo siempre será suyo. En ese entonces lo tomé como una muestra de cariño, pero ahora, al traerlo a mi memoria, sus palabras tenían un sabor distinto, como si escondieran un significado que yo había pasado por alto. Mis nietos seguían repitiendo frases que escuchaban de sus padres. Un día uno de ellos, sin malicia, me dijo: dicen que ya no tienes nada, abuela. Esa frase me atravesó, pero en lugar de dejarme rota, me hizo pensar: ¿de verdad ya no tenía nada? ¿Era cierto que todo lo mío había desaparecido con aquel terreno? ¿O acaso había algo más? Algo que ellos no sabían, algo que yo misma había olvidado. Por las noches, cuando el sueño no llegaba, repasaba mentalmente cada sacrificio que hice, cada esfuerzo por dejarles un futuro. Y entonces me preguntaba: ¿de qué sirvió todo si ahora me ven como un estorbo? Pero en ese mar de preguntas también surgía otra, más incómoda, más insistente. ¿Y si aún tenía algo que ellos no sospechaban? Una tarde me acerqué al baúl donde guardaba los recuerdos de mi juventud. Allí estaban las pocas joyas que no vendí, una medalla de la Virgen que me regaló mi madre, algunos documentos doblados con cuidado. Mientras pasaba mis dedos sobre ellos, un pensamiento se apoderó de mí. Yo no estaba tan desamparada como ellos creían. Tal vez no tenía fuerzas en los brazos, pero sí en la memoria, en la experiencia, en la dignidad que todavía me quedaba. Esa idea me acompañó en silencio durante días. Comencé a observar más, a escuchar mejor. Cuando mi hijo y su esposa hablaban de dinero, yo fingía estar distraída, pero en realidad memorizaba cada palabra. Cuando mencionaban papeles o propiedades, me hacía la sorda, pero mi mente registraba todo.
Era como si, después de tanto dolor, mis sentidos hubieran despertado de golpe. Me sorprendí a mí misma pensando con calma, sin lágrimas, sin lamentos. Era como si la humillación me hubiera vaciado de dolor y en ese espacio se hubiera instalado una nueva claridad. Ellos pensaban que me habían vencido, que yo me había rendido. Y era cierto que por un tiempo estuve al borde de hacerlo, pero algo dentro de mí se negaba a morir del todo. Una noche, al mirarme en el espejo, vi mis ojos cansados, pero también noté un brillo que hacía mucho no veía. Era un brillo tímido, apenas perceptible, pero estaba ahí. Me pregunté si mi marido estaría orgulloso de mí al verme resistir. Tal vez sí, tal vez no. Lo único que sabía era que aún no estaba lista para desaparecer. Desde entonces empecé a guardar silencio con más intención. Ya no respondía a los desprecios, pero tampoco los dejaba hundirme. Mis labios callaban, pero mi mente trabajaba. Había comprendido que la verdadera fuerza no siempre se muestra en palabras o en gritos, sino en la paciencia de quien espera el momento justo. Mientras tanto, mi familia seguía tratándome como si ya no existiera. Mi nuera hacía comentarios cada vez más hirientes. Mi hijo permanecía callado y mis nietos me buscaban cada vez menos. Pero lo que ellos no sabían era que, detrás de mi silencio, algo estaba cambiando. El recuerdo del sobre que había encontrado en el armario seguía persiguiéndome. Cada noche, antes de dormir, pensaba en él. No lo abría todavía, porque intuía que su contenido podría cambiar algo. Y quizás no era el momento. Pero su sola existencia me recordaba que aún quedaban piezas del pasado que ellos desconocían. Y así, entre lágrimas secas y silencios largos, comprendí que no todo estaba perdido. Que aunque ellos me creyeran acabada, yo todavía guardaba algo que ni imaginaban. Esa noche, antes de apagar la lámpara, me prometí a mí misma que no dejaría que mi historia terminara así. Y mientras me arropaba con la manta tejida por mis propias manos, una frase se me escapó en susurro. Ellos piensan que ya me derrotaron, pero aún no saben lo que me queda por mostrar. Algo dentro de mí cambió después de aquellas noches interminables de llanto. Sentí que las lágrimas ya no me alcanzaban, que había llorado todo lo que una mujer podía llorar. Era como si el dolor me hubiera exprimido hasta dejarme seca, y en ese vacío comenzaba a crecer algo nuevo, distinto. No era alegría, tampoco esperanza en el sentido ingenuo de la palabra. Era más bien una fuerza silenciosa, una determinación que brotaba desde un rincón profundo de mi alma. Empecé a mirarme en el espejo con otros ojos. Sí, veía mi rostro cansado, las arrugas marcadas, el cabello encanecido, pero también reconocía en mí a la mujer que había sobrevivido a la viudez, que había criado a sus hijos sola, que había trabajado bajo el sol y la lluvia para darles de comer. No era poca cosa. Me habían querido convencer de que era débil, de que ya no servía, pero en mis entrañas todavía latía la misma mujer que tantas veces se levantó del suelo cuando la vida la quiso derribar. Mis días se llenaron de silencios distintos. Antes eran silencios de resignación, ahora eran silencios de observación. Mientras ellos creían que yo me apagaba poco a poco, en realidad estaba más atenta que nunca. Escuchaba cada palabra, cada plan que discutían, cada queja sobre el dinero. Tomaba nota en mi mente, con calma, como quien junta piedritas para armar un camino. Una tarde, cuando se fueron todos al centro comercial, aproveché para abrir nuevamente el armario donde había encontrado aquella caja con papeles viejos. Mis manos temblaban un poco, no de miedo, sino de una emoción contenida. Saqué el sobre que había guardado días atrás y lo abrí con cuidado. Dentro encontré documentos que hacía años no veía. Había escrituras, recibos antiguos y una carta escrita por mi difunto esposo, donde me recordaba que nunca olvidara mi valor. La letra ya descolorida me hizo llorar, pero no de tristeza. Lloré de alivio, porque en esas palabras encontré un recordatorio de que yo no estaba tan desprotegida como ellos creían. No revelaré aún lo que decían esos documentos, pero sí puedo confesar lo que sentí al sostenerlos. Un calor en el pecho, una certeza de que todavía había caminos abiertos para mí. Los guardé con cuidado en mi bolsa, como si fueran un escudo invisible. Desde ese día,
Caminé más erguida, aunque ellos no se dieran cuenta. La rutina seguía igual en apariencia. Mi nuera seguía lanzando comentarios crueles. Mi hijo permanecía en silencio y mis nietos repetían lo que escuchaban en casa. La abuela ya no sirve. La abuela no entiende nada. Yo sonreía, asentía, hacía como que no escuchaba, pero por dentro ya no me dolía de la misma manera. Ahora cada palabra era un recordatorio de por qué debía mantenerme firme. Ellos veían en mí a una mujer rota, pero en mi silencio comenzaba a nacer una resistencia invisible. Una mañana fingí ir al mercado y, en lugar de eso, caminé hacia una oficina donde un viejo conocido trabajaba. Era un abogado al que había ayudado hace años cuando era apenas un muchacho. Lo encontré sorprendido de verme, pero aún me reconoció. Conversamos un rato y aunque no le conté toda mi situación, le hice algunas preguntas aparentemente inocentes sobre herencias, propiedades y papeles legales. Él me respondió con paciencia, sin sospechar el torbellino que se movía dentro de mí. Salí de esa oficina con la sensación de que había encendido una vela en medio de la oscuridad. Al volver a casa, mi nuera me recibió con desdén, diciendo que había tardado demasiado, que seguro me había entretenido mirando cosas sin sentido. Yo sonreí y guardé silencio, sin darle explicación alguna. Nunca supo que en mi bolso llevaba más que unas monedas. Llevaba respuestas, llevaba certezas. Comencé también a revisar pequeños ahorros que había guardado con los años. No era mucho, pero no estaba del todo vacía. Recordé entonces las palabras de mi hijo hace mucho tiempo. Lo que es suyo siempre será suyo. Tal vez él lo decía para tranquilizarme, pero ahora sonaban como una promesa que aún estaba por cumplirse. Las noches dejaron de ser solo llanto. Ahora me acostaba planeando en silencio, repasando cada detalle de mi vida como piezas de un rompecabezas. Recordaba conversaciones antiguas, gestos que había pasado por alto, cosas que mi difunto esposo me enseñó y que nunca puse en práctica. Me sentía como un árbol que parecía seco, pero que en el fondo conservaba raíces fuertes, esperando la lluvia adecuada para reverdecer. Mientras tanto, la familia seguía creyendo que yo me apagaba. A veces hablaban de mí como si no estuviera presente. Pronto tendremos que ver qué hacemos con ella, escuché decir a mi nuera una noche. Mi hijo no respondió. Ese silencio fue una daga, pero también una motivación. Pensaban que yo no tenía voz, que ya no tenía fuerza, y justamente en ese error residía mi ventaja. De día me mostraba tranquila, callada, obediente, pero en mi interior iba levantando un muro de firmeza. Mis lágrimas ya no eran de dolor, sino de coraje contenido. Cada desprecio era como una piedra más en los cimientos de una decisión que aún no revelaba. Un detalle me marcó especialmente. Una tarde, mientras doblaba ropa, encontré entre las telas un pañuelo bordado por mi madre. En una esquina tenía cosida la palabra resiste. Lo sostuve contra mi pecho y sentí que era un mensaje enviado desde otra vida. Resiste. Eso era lo que estaba haciendo. Y más que eso, me estaba preparando. Los días siguieron, y aunque la rutina parecía igual, yo ya no era la misma. Caminaba más despacio, sí, pero con pasos seguros. Mis manos arrugadas seguían temblando a veces, pero ahora era un temblor de vida, no de miedo. Ellos me miraban sin saber que bajo mi silencio se escondía un mar en movimiento. Cada noche, antes de dormir, repetía en mi mente una frase: aún no saben de qué soy capaz. Esa convicción me mantenía erguida, me devolvía un poco de orgullo, porque entendí que no necesitaba gritar ni vengarme en ese momento. Lo único que debía hacer era esperar, observar y prepararme. Y así, en silencio, fui despertando de mi dolor como quien abre los ojos después de una larga pesadilla. Mi familia seguía creyendo que tenían todo bajo control, pero lo que ellos no imaginaban era que la verdadera partida apenas estaba por comenzar, porque aunque me veían como una mujer acabada, yo ya estaba preparando, punto por punto, el camino hacia mi justicia. El día llegó más pronto de lo que imaginaba. Fue un domingo cualquiera, de esos en que la familia se reunía en la casa grande para comer juntos. El ambiente estaba cargado de la misma rutina de siempre. Mi nuera dando órdenes como si todo le perteneciera, mi hijo asintiendo en silencio y mis nietos corriendo sin notar las tensiones que se respiraban en cada rincón.
Yo me senté en mi lugar habitual, ese rincón al que me habían ido arrinconando poco a poco, pero esta vez mis manos no temblaban de miedo. Esta vez, bajo mi rebozo, llevaba conmigo un paquete de documentos cuidadosamente guardados. Había pasado noches enteras repasándolos, asegurándome de cada detalle. No era impulsiva. Sabía que solo tendría una oportunidad de poner las cartas sobre la mesa. Y esa tarde, con todos presentes, supe que había llegado el momento. La comida avanzaba entre risas y comentarios sobre deudas y proyectos. Mi nuera, con su tono acostumbrado, lanzó una de esas frases que solía clavarme como espinas. Menos mal que vendimos ese terreno, porque si no estaríamos peor. Aunque claro, ya nada queda de ella. Ya no nos puede ayudar más. Lo dijo mirándome de reojo, con media sonrisa. Yo bajé la mirada hacia mi plato, respiré hondo y, con la calma que me daba la certeza, respondí por primera vez en mucho tiempo: te equivocas. La mesa entera quedó en silencio. Mi hijo me miró sorprendido como si no reconociera mi voz. ¿Cómo dices, mamá?, preguntó incómodo. Entonces saqué los papeles de mi bolso y los puse sobre la mesa, justo en medio de todos. El ruido del plástico al deslizarse sobre el mantel fue como un trueno en medio del silencio. Aquí está la verdad, dije, mirándolos con una serenidad que jamás había sentido. Mi nuera fue la primera en reaccionar. Con gesto nervioso, tomó los documentos y los hojeó rápidamente. Su rostro cambió de color al leer el encabezado. Era la escritura original del terreno que, según ellos, yo había vendido. Esto no puede ser, murmuró. Mi hijo se inclinó sobre ella para mirar. Su cara palideció al comprobar la firma del notario, y más abajo, el detalle que lo dejaba sin palabras. El comprador del terreno, aquel hombre que en su momento me había pagado, había dejado estipulado en el contrato una cláusula de devolución a nombre de mi nieta mayor. El terreno nunca se había perdido, solo había cambiado de forma. Yo, con ayuda de aquel comprador generoso y justo, lo había asegurado para la única persona que todavía me veía con ojos de amor verdadero: mi nieta. Los demás adultos se miraban entre ellos, incrédulos. Yo, en cambio, me sentía ligera, como si me hubiera quitado de encima una carga que llevaba años soportando. Pensaron que me quedé sin nada. Pensaron que podían tratarme como una carga porque ya no tenía que darles. Pero lo cierto es que el terreno sigue siendo de mi sangre, solo que no de ustedes, sino de la que nunca me ha despreciado. La furia de mi nuera fue inmediata. Golpeó la mesa con la mano y gritó: «Esto es una trampa. Usted no entiende lo que hace. Ese terreno debió ser nuestro». Su voz se quebraba entre la rabia y el miedo. Los vecinos que estaban de visita en la sala contigua se acercaron, atraídos por los gritos, y pronto la casa entera fue testigo de la escena. Mi hijo, en lugar de calmarla, me miró con ojos de súplica. «Mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué nos ocultaste algo tan importante?». Y entonces sentí que toda la tristeza que me había acompañado por meses se transformaba en una calma firme. Lo miré fijamente y respondí: «Porque ustedes me ocultaron algo peor, su falta de respeto, su desprecio, su abandono. Vendí mi terreno para ayudarlos y en lugar de agradecimiento me dieron humillación. No podían quedarse con lo único que aún me quedaba, mi dignidad». Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no eran de arrepentimiento sincero, sino de frustración. Él sabía que había perdido el control de la situación. Su esposa, desesperada, trataba de negar la validez de los documentos, pero los vecinos murmuraban entre ellos, reconociendo los sellos, los nombres, las firmas. Allí estaba todo, a la vista. Por primera vez en mucho tiempo, yo no me sentí pequeña. Me enderecé en mi silla, levanté el mentón y dejé que mis palabras salieran claras. Este terreno no es para ustedes. Ustedes ya demostraron lo poco que valoran a una madre, pero mi nieta, con su inocencia, con sus abrazos sinceros, merece algo distinto. A partir de ahora, todo lo que provenga de ese lugar será para ella». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis nietos me miraban sin comprender del todo, pero en sus ojos había curiosidad y sorpresa. Mi nuera apretaba los labios, roja de rabia, mientras mi hijo no sabía si enojarse o implorar. Finalmente, rompió el silencio con un murmullo apenas audible: «Nos traicionaste». Sonreí con tristeza.
No, hijo, ustedes fueron los que me traicionaron primero. Yo solo aprendí a protegerme. Y allí, frente a todos, algo cambió. Las miradas de los vecinos ya no eran de lástima hacia mí, sino de indignación hacia ellos. Mi nuera, que tantas veces me había avergonzado en público, ahora era ella la que se encogía en su silla, incapaz de sostener las miradas. Sentí que mis lágrimas volvían, pero ya no eran de dolor. Eran lágrimas de alivio, lágrimas de justicia, lágrimas que limpiaban poco a poco las cicatrices de la humillación que había sufrido. Mi hijo intentó hablar, buscó excusas, trató de justificarse, pero cada palabra suya sonaba hueca. Nadie lo defendía, ni siquiera sus propios amigos. La verdad estaba allí, escrita en papeles sellados, respaldada por mi entereza. Me levanté despacio, con la dignidad de quien recupera lo que nunca debió perder. Ustedes pensaron que podían decidir mi destino, que podían borrarme de la historia, pero olvidaron que yo soy la raíz de esta familia. Y aunque intentaron arrancarme, todavía tengo la fuerza de sostenerme en pie. El murmullo de los presentes creció. Algunos asentían con la cabeza, otros se acercaban a felicitarme en voz baja. Y en medio de todo, mi nuera, derrotada, no encontraba palabras. Su arrogancia se desmoronaba frente a todos. Por primera vez, vi en sus ojos el mismo miedo que ella tantas veces sembró en mí, y supe que había llegado mi momento. No necesitaba gritar ni vengarme con violencia. La verdad por sí sola era suficiente para destruir su máscara. Y así, en aquella tarde que comenzó como cualquier otra, la balanza finalmente se inclinó. El poder que durante tanto tiempo me habían arrebatado regresó a mis manos, y ellos, que se creían dueños de todo, quedaron desnudos ante la mirada de los demás. Lo que comenzó con lágrimas de humillación ahora se transformaba en lágrimas de justicia. Y aunque la batalla aún no había terminado, en ese instante comprendí que la victoria ya estaba de mi lado. Después de aquel domingo, nada volvió a ser igual dentro de la casa. La revelación de los documentos fue como un rayo que partió en dos la fachada perfecta que habían construido mi hijo y su esposa. Durante años se acostumbraron a mirarme desde arriba, a tratarme como una carga inútil. Pero desde ese instante, fueron ellos quienes comenzaron a caminar con la sombra del desprecio de los demás sobre sus espaldas. Los vecinos que estuvieron presentes no tardaron en contar lo sucedido. Al día siguiente, ya todos sabían que el terreno, ese mismo terreno por el cual yo había sido despreciada, estaba protegido y destinado a mi nieta. La noticia se extendió como fuego en la pradera, y la humillación pública para mi nuera fue inmediata. En el mercado la miraban de reojo, algunos cuchicheaban, otros sonreían con ironía. Ella, que tanto se jactaba de ser la señora que lo controlaba todo, de repente no podía sostener la mirada de nadie. En casa, la tensión se volvió insoportable. Mi nuera explotaba en arranques de furia. Rompía platos, gritaba, culpaba a mi hijo de no haber sospechado nada. Tu madre nos engañó, nos dejó en ridículo delante de todos. Yo la escuchaba desde mi cuarto, con el corazón sereno. No necesitaba responder nada. Sus propios gritos eran prueba de su derrota. Mi hijo, en cambio, cayó en un silencio profundo. Ya no me miraba de frente, y cuando lo hacía, sus ojos eran de vergüenza. Se notaba que estaba desgarrado entre su orgullo y su remordimiento. A veces intentaba acercarse a mí, como si quisiera pedirme disculpas, pero no encontraba palabras. Y aunque en mi interior seguía siendo su madre, aprendí a no darle más poder sobre mí. Sus silencios, que antes me destruían, ahora eran cadenas que él mismo cargaba. Los nietos fueron los más sorprendidos. Me miraban distinto, con una mezcla de admiración y confusión. Abuela, ¿es cierto que el terreno es tuyo?, me preguntó la mayor una tarde. Yo sonreí y le acaricié el cabello. No, hija, ese terreno es tuyo. Yo solo lo cuidé para que un día tú tengas lo que tu madre y tu padre no supieron valorar. Sus ojos brillaron, y en ese momento comprendí que, aunque me habían quitado muchas cosas, aún tenía lo más importante: la capacidad de dejar un legado verdadero a quienes sí sabían amar sin condiciones. Las consecuencias no tardaron en hacerse más tangibles. Con la verdad expuesta, los bancos y conocidos que habían prestado dinero a mi hijo
empezaron a exigirle cuentas. Antes se jactaba de que el terreno era garantía de sus negocios. Ahora todos sabían que no tenía nada. Las llamadas llegaban a todas horas, las visitas de cobradores se multiplicaban. Yo observaba en silencio cómo la torre de arrogancia que habían construido se desmoronaba piedra por piedra. Una mañana, mientras discutían acaloradamente en la sala, escuché a mi nuera gritar: «Todo es culpa de tu madre. Si no fuera por ella, todavía tendríamos cómo responder». Y mi hijo, cansado, respondió con voz apagada: «No, la culpa es nuestra. La dejamos sola. La tratamos peor que a una extraña». Fue la primera vez que lo escuché reconocerlo, aunque sus palabras no iban dirigidas a mí. Pese a todo, yo no sentí triunfo envenenado ni ganas de pisotearlos. Al contrario, había en mí una calma profunda. Por fin recuperaba mi lugar. Por fin me trataban con respeto, aunque fuera por la fuerza de la verdad. Pero también había tristeza, porque aunque lograba justicia, eran mis propios hijos los que se derrumbaban. Y una madre, por mucho daño que reciba, nunca deja de sentir ese dolor en lo más hondo. Los días pasaron y la dinámica cambió por completo. Ya no me arrinconaban en la mesa, ahora me ofrecían el mejor asiento. Mi nuera, con una sonrisa nerviosa, me servía la comida y preguntaba si estaba a mi gusto. Pero yo sabía que no era cariño, sino miedo. Los vecinos habían visto su caída y ella estaba desesperada por limpiar su imagen. Yo, en cambio, mantenía la dignidad. Contestaba con amabilidad, pero sin entregar la confianza que me había costado tanto recuperar. Mi hijo comenzó a pedirme perdón en pequeños gestos. Me traía té a mi cuarto, me acompañaba al médico, trataba de involucrarse en mis conversaciones. Un día se sentó frente a mí y me dijo: «Mamá, no sé cómo reparar lo que hicimos». Lo miré a los ojos y respondí: «Lo que se rompe, hijo, ya no vuelve a ser igual, pero uno puede aprender a no volver a romperlo». Él bajó la cabeza y asintió. Sus lágrimas rodaron sin que tratara de esconderlas. Las humillaciones que yo sufrí ahora eran de ellos. La gente murmuraba a sus espaldas. Los señalaban como los ingratos que quisieron despojar a su propia madre. Su reputación se desplomó. Y aunque en parte me dolía verlos así, también sentía que era necesario. Solo tocando fondo podrían comprender lo que realmente habían hecho. Yo, mientras tanto, me sentía más ligera. Caminaba con paso firme. Recibía visitas de vecinos que me felicitaban por haber sabido defender mi dignidad. Me abrazaban. Me decían que mi historia era un ejemplo. Nunca en mi vida había sentido tanto respeto como en esos días. Y me preguntaba por qué había tenido que llegar al extremo de ser humillada para que finalmente me reconocieran el valor que siempre tuve. Con mis nietos, las cosas cambiaron para bien. Se acercaban más, me pedían que les contara historias de cuando su abuelo estaba vivo, me escuchaban con atención. Sentía que empezaban a verme no como una anciana inútil, sino como la raíz de la familia. Y en sus ojos encontraba la esperanza de que, al menos en ellos, quedara sembrada una lección diferente. El terreno, asegurado a nombre de mi nieta, se convirtió en el símbolo de esa justicia. Cada vez que pasaba frente a él, veía los árboles de mango moviéndose con el viento y pensaba: ahí está mi resistencia, ahí está mi victoria. Ellos ya no podían tocarlo, ya no podían decidir sobre él. Lo que habían querido arrebatarme terminó convirtiéndose en la prueba de su derrota. Y así, con el tiempo, las posiciones se invirtieron. Ya no era yo la que soportaba la humillación en silencio. Eran ellos quienes caminaban con la cabeza baja, quienes sentían el peso de las miradas, quienes aprendían a la fuerza que todo lo que se siembra, tarde o temprano, se cosecha. Yo no necesitaba vengarme con odio. La vida misma había puesto cada cosa en su lugar. Lo único que hice fue resistir, guardar silencio cuando fue necesario y esperar el momento justo para mostrar la verdad. Esa verdad los desnudó frente a todos y los dejó sin máscaras, sin excusas, sin poder. En ese punto, comprendí que la justicia ya estaba cumplida, que mi dignidad estaba intacta y que mi lugar en la historia de mi familia nunca podría borrarse. Y aunque el dolor de lo vivido seguirá conmigo hasta el último de mis días, también sé que por fin la balanza se inclinó hacia donde debía estar. Mis hijos habían caído y yo, con la frente en alto, seguía en pie.
Ahora que el polvo se asentó y las voces de la humillación quedaron atrás, me descubro a mí misma pensando en todo lo que viví, como si fuera un largo camino, lleno de piedras y espinas, pero que al final me llevó a un lugar de calma. No fue fácil llegar hasta aquí. Aún siento en la piel las cicatrices de cada desprecio, cada palabra cruel, cada mirada que me hizo sentir menos que nada. Sin embargo, también sé que esas mismas heridas me hicieron más fuerte, que sin ellas, quizá nunca habría descubierto la fuerza silenciosa que siempre habitó en mí. Me miro al espejo y ya no veo a la mujer derrotada que se escondía en su cuarto para llorar a solas. Veo a una anciana de cabellos blancos que, aunque ha sufrido, también ha resistido. Veo a una madre que fue traicionada, sí, pero que no se dejó arrancar la dignidad. Y eso, más que cualquier propiedad o riqueza, es lo que me da paz. He recuperado el respeto de quienes me rodean, aunque sé que ese respeto ahora viene teñido de miedo y vergüenza por parte de mi hijo y su esposa. No es el cariño que soñé, no es el amor que merecí, pero al menos ya no soy la sombra que podían pisotear. Me saludan con cuidado, me ofrecen lo mejor del asiento, me preguntan si necesito algo, y yo, con el corazón sereno, recibo esas atenciones sin rencor, pero también sin ingenuidad, porque aprendí que no todo gesto amable nace del amor. Algunos nacen de la obligación o del remordimiento. Aún así, no guardo odio. Sería envenenarme a mí misma. Prefiero guardar la enseñanza. Lo que pasó me mostró que una madre puede darlo todo, pero nunca debe dejar que le arrebaten lo más valioso, su dignidad. Porque los bienes materiales van y vienen, pero la dignidad, una vez perdida, difícilmente se recupera. Yo estuve a un paso de perderla, y por eso me aferré con uñas y dientes a ella cuando todos creyeron que ya no me quedaba nada. Mis nietos, los más inocentes de esta historia, se acercan ahora a mí con una ternura distinta. Me escuchan con atención cuando les hablo de su abuelo. Me piden que les cuente cómo era nuestra vida en aquel terreno, cómo sembrábamos juntos, cómo reíamos en las noches iluminados solo por una lámpara de aceite. Ellos, en su inocencia, aún pueden aprender de mis palabras, y me aferro a la esperanza de que en ellos quede grabada la lección que sus padres olvidaron, que el respeto es la herencia más valiosa que se le puede dejar a alguien. Me gusta caminar de vez en cuando hasta el terreno. Me siento bajo los árboles de mango y escucho cómo el viento mueve las ramas, como si fueran voces antiguas susurrándome que todo valió la pena. Allí recuerdo a mi esposo, a sus manos fuertes construyendo paredes de adobe, a su risa franca cuando los niños corrían descalzos por la tierra húmeda. Y allí, en ese rincón que todavía nos pertenece, siento que no estoy sola, porque la memoria de lo vivido me acompaña y me da fuerzas. No niego que todavía me duele lo que hicieron mis hijos. El corazón de madre no se apaga con un papel ni con un triunfo. A veces en las noches me pregunto dónde fallé, qué palabra no dije, qué abrazo me faltó dar. Pero luego me repito que no fue mi falta sino su decisión. Yo cumplí con mi deber, los alimenté, los eduqué, los sostuve. Si ellos eligieron olvidarlo, no puedo cargar con esa culpa. Esa es su cruz, no la mía. Hoy camino con la frente en alto, aunque mis pasos sean lentos y mis rodillas se quejen. La gente me mira distinto, algunos con admiración, otros con respeto. Y yo recibo esas miradas como un bálsamo después de tantos años de invisibilidad. Ya no soy la carga, ya no soy la que no sirve. Soy la mujer que resistió, la madre que no se dejó borrar, la abuela que defendió su lugar. Lo más curioso de todo es que no necesité levantar la voz, ni usar la fuerza, ni vengarme con odio. Bastó con la verdad, con la paciencia, con el silencio guardado en el momento justo. Esa fue mi arma más poderosa, porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y cuando lo hace, no hay mentira que pueda sostenerse, no hay desprecio que pueda seguir oculto. He comprendido que la vida siempre pone todo en su lugar, aunque a veces tarde en hacerlo, y que quienes creen que la debilidad es sinónimo de derrota se equivocan. Yo parecía frágil, y sin embargo resistí más que todos ellos. Yo parecía acabada, y sin embargo fui la que se levantó. Si algo quisiera dejar como enseñanza a quien escuche mi historia, es esto: nunca subestimen a los que callan.
El silencio no siempre es rendición, a veces es preparación. Nunca crean que la edad borra la dignidad, porque mientras el corazón lata, también late la fuerza de defenderse. Y sobre todo, nunca olviden que el respeto no se compra con dinero, ni se vende con propiedades. El respeto se gana y se mantiene con actos, con memoria, con gratitud. Hoy, cuando me siento en mi mecedora al atardecer, viendo cómo el cielo se tiñe de naranja y los pájaros vuelven a sus nidos, pienso que al final logré lo que más necesitaba: paz. Paz con mi pasado, paz con mi presente y paz con mi conciencia. Esa paz nadie podrá arrebatármela. Y aunque todavía me duela el corazón por lo que viví, también me consuela saber que mi historia puede servir a otros. Tal vez alguna otra madre, en algún otro rincón, escuche estas palabras y encuentre en ellas el valor que yo encontré en mis recuerdos. Porque si algo aprendí, es que se puede perder todo: la casa, el dinero, el cariño falso. Pero mientras uno conserve la dignidad, nunca estará verdaderamente derrotado. Esa es mi verdad, esa es mi victoria. Y la dejo aquí, como una última enseñanza. La dignidad es la herencia más grande que una madre puede dejar, y quien la desprecia termina perdiéndolo todo.